Muy bien, queridos, yo os invito a que abráis vuestras Biblias por el libro de Isaías, el profeta Isaías. Sabéis que estamos ahora con una serie sobre este profeta y esta serie, como os predije ya la semana pasada, nos acompañará durante algún tiempo. Estamos en el capítulo 2 y lo he titulado La Iglesia según Dios. Podría haberlo titulado también La Iglesia ideal. Mantened esa información en vuestras mentes mientras tanto. Hoy vamos a adentrarnos en este mensaje que dio Isaías. En su primera parte es una visión de futuro en la que, eso espero, vayamos a poder reconocer trazos de nuestra propia vida y también de nuestra experiencia como iglesia y como creyentes. Los eruditos dicen que realmente desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 6, es una especie de mensaje que dio Isaías y que andaba suelto, es decir, se leía en muchos lugares y que cuando por fin se hizo el compendio del libro de Isaías, este mensaje también lo pusieron. Entonces, se trata de un mensaje cerrado, independiente del momento o del tiempo, de ahí que sea actual para cada cual. Es decir, es algo actual para nosotros hoy. Hoy, precisamente, nos vamos a dedicar a interpretar el texto que está comprendido entre Isaías 2, los versículos 1 al 5. Aquí se describe a Jerusalén, la Jerusalén ideal, pero claro, para nosotros, como pueblo de Dios, es la iglesia ideal, ¿de acuerdo? Isaías dice que vio esta palabra. Según un tal Guillermo Glasser, aprendemos el 10% por lo que leemos, ¿vale? El 10% se nos queda. El 20% por lo que oímos, ¿vale? El 30% de lo que vemos. Si vemos y oímos una cosa, el 50%. Entonces, hoy vamos a leer, ver, oír, y si encima lo ponemos en práctica, ¿cuál es la suma? 100%. Es decir, que vamos a saco, ¿no? Y es que, igual que Isaías, nosotros necesitamos ver, escuchar y vivir su palabra. Aquí, queridos, está hablando en amplios trazos de la soberanía de Dios, ¿no? Él es el que instaura, el que pone a Sión, a Jerusalén, como lugar de salvación. Y de la misma manera es como Dios pone a su iglesia, ya no Sión en el Antiguo Testamento, sino la iglesia en el Nuevo Testamento, como lugar de salvación, como un lugar en el que el hombre se puede encontrar con Dios. Eso es tremendo si nosotros pensamos que en este humilde lugar podemos tener un encuentro con Dios. Dios nos puede hablar, puede tocar nuestro corazón, puede hacer prácticamente de todo. Ahora vamos a leer el texto, por favor. Dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Lo que acabamos de escuchar es el ideal del pueblo de Dios, impactando y transformando al mundo que lo rodea. Queridos, un apunte escatológico en cuanto a los últimos tiempos. Eso llegará. Lo que acabamos de leer llegará. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho y así lo ha anunciado. Y con eso
muchos se tranquilizan, leen este texto y pasan ya al siguiente texto y dicen, bueno, eso es un momento escatológico, ya llegará. Es de los últimos tiempos, ya llegará. Pero no, este mensaje es independiente, dijimos antes, del momento o del tiempo. Por eso nos va a hablar hoy sin excusas, ¿sabes? Los españoles somos los mejores toreros que existen. Cuando algo no nos gusta, ¡ole! ¡Ole! Y ahí está el predicador intentando pinchar y los oyentes, ¡ole! Venga. Es tremendo, pero con este texto no nos vamos a permitir ese lujo. El Señor está empeñado en construir su iglesia. Y he puesto esta imagen que veis ahí porque Él dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor no concibe menos que la iglesia ideal. Y queridos, algo de ideal tiene que tener la iglesia para que cualquier persona pueda llegar aquí y ser ministrada de forma que su vida cambie para bien. Muy bien, queridos, la palabra que antes leí está en Efesios 5, pero en Efesios 2 también se nos habla de ser edificados, ¿no? Y en Mateo 16, 18 leemos, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor quiere edificar una iglesia y no una iglesia cualquiera, no una iglesia grande o pequeña, sino una iglesia que sea de tal manera que Él se enamore de nosotros. ¿Os podéis imaginar algo así? El Señor no quiere menos que el ideal. Por eso vamos a ver lo que se nos presenta aquí. Y en primer lugar, se nos presenta una iglesia como centro de atracción. No sé si habéis escuchado de ese movimiento de la iglesia atractiva o sensible al buscador. ¿Habéis escuchado algo de eso? La iglesia sensible al buscador. Es la iglesia que no solamente te pone un parking de lujo, ¿no? Sino que cuando tú llegas te dan un cafelito, ¿eh? Y luego tú entras y la música es actual, hay aire acondicionado, como nosotros, vamos. De estas iglesias que dicen, somos sensibles a la gente que está buscando. Y todo está hecho para el buscador, ¿no? ¿Cómo se intentó hacer? Pues mirad, música actualizada, mensajes actualizados, formas modernas. A mí a veces me hace algo de gracia cuando una iglesia intenta contextualizarse de esa manera. En Málaga hay por lo menos 3 iglesias que están ahora por dentro todas pintadas de negro. Y tienen muchas luces estroboscópicas y todo eso. Y yo le he dicho al pastor, oye, ¿por qué has recreado el infierno aquí? Claro, se echó a reír. Digo, ¿por qué está tan oscura la iglesia? Dice, hombre, porque eso llama a la gente, ¿no? Entonces, claro, tú a veces te extraña un poquito, ¿no? Hay otras personas que quizás más bíblicos dijeron, vamos a actualizar la iglesia con el evangelismo de poder. Evangelismo de poder. ¿Y eso qué es? Pues en cada culto tiene que haber milagros. Y entonces la gente vendrá. Entonces la gente dirá, allí está pasando algo, entonces vamos porque hay una exhibición de poder. Y queridos, yo no sé, pero este último domingo nosotros estuvimos invitados en casa, el domingo de la semana pasada, y nos contaban como personas que incluso habían sido sanadas de un tipo de cáncer totalmente letal, no seguían los caminos del Señor. Y esa es también nuestra experiencia y observación de mi mujer y mía. Hemos visto a personas sanadas por el poder del Señor y luego se apartan sin más. Entonces, el evangelismo de poder tampoco es la respuesta. Pero lo que las Escrituras muestran aquí, lo que Isaías en concreto vio, es algo muy diferente a todos estos remiendos o intentos culturales. ¿Qué es lo que atrae a los pueblos, a las personas de todas clases y procedencias, a ti o a mí, para presentarnos ante Dios, para buscarlo y a veces buscarlo con intensidad y con anhelo? Aquí leemos, fijaos en este versículo,
que correrán a Él todas las naciones. ¿Tú cuándo corres? No solo cuando un perro viene detrás, sino cuando tú tienes anhelo, ansia, tú corres a ese sitio. Tú no te puedes estar quieto, ¿verdad? Entonces, aquí se dice muy claro la enseñanza que se imparta ahí. El deseo de obedecer a Dios, el anhelo por saber por dónde andar, la sed por conocer lo que es la justicia, lo que es la verdad. Y vaya, ¿sabéis? En el fondo no los atrae la modernidad de una iglesia, ni la música, ni tan siquiera el buen trato, ni el milagro. Aunque todo eso tenga su lugar y su importancia, nadie lo niega. Pero lo que atrae realmente a las personas es el deseo profundo y real de conocer a Dios. Y a partir de ahí de andar por sus caminos, justamente en verdad. Y queridos, imaginaos, eso se encuentra aquí en la iglesia del Señor. Eso se encuentra aquí en la iglesia del Señor. Estamos nosotros ahora mismo en un lugar alto. Estamos en un lugar privilegiado. La iglesia es para aquellos que buscan de verdad un tremendo centro de atracción. A mí me encantaba una camiseta que llevábamos evangelizando hace muchos años en Castellón, que ponía aquí, ven y ve. Tú puedes discutir con la gente en la calle, pero tú les puedes decir, ven y ve. Ven a la iglesia y ve. Ven y ve. Escucha, palpa, gusta las cosas. Ven y ve. Y yo creo, queridos, que podemos hacerlo, porque el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios habla, donde Dios quiere alcanzar a la gente, ese tremendo centro de atracción se llama iglesia, porque hay un anhelo por enseñar la palabra del Señor, hay un anhelo de andar con el Señor, hay un anhelo de saber lo que nos mostró Jesús, y esto es un privilegio. Imagínate, estás en condiciones aquí de conocer mejor a Dios, de conocer sus caminos, de aprender más, de profundizar en sus cosas, y todo eso es posible en la iglesia del Señor. Y yo no sé si tú te das cuenta de que esto es excepcional, que es sublime, que es único, que es excelente. Las personas andan tan perdidas, no saben lo que es la derecha y la izquierda, lo que está bien, lo que está mal, lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere. No saben ni siquiera lo que ellos mismos quieren. Y en la iglesia Dios se manifiesta y los atrae con su palabra. Somos personas realmente favorecidas, muy afortunadas. Por eso, si Dios construye su iglesia y lo hace, la gente vendrá. ¿Para qué vendrán? Dice, vendrán mucha gente y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la iglesia o a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y para que andemos por sus sendas. Queridos, cuando vosotros veáis a alguien que anda perdido con su vida, que lo está haciendo mal, que se está destrozando, que no sabe a dónde ir, traedlo aquí. Porque aquí el Señor habla, el Señor muestra lo que es su voluntad, lo que son sus sendas. Por eso estás tú aquí, espero de verdad, ¿no? Has venido a la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios, quieres conocer su voluntad, quieres dar pasos firmes a lo largo de sus caminos. En otras palabras, estás aquí porque quieres seguir a Jesús. Y eso es lo que Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Además, y esto es aún más importante, si Dios construye su iglesia, no solamente la gente vendrá, Él está aquí. Él está aquí. Dios está aquí. A mí no me cabe eso en la cabeza. Igual que Dios no cabe aquí, a mí no me cabe eso en la cabeza. Dios está aquí, Dios está aquí. Por eso cuando cantamos es para Él, cuando hablamos es para Él, cuando nos gozamos es delante de Él. Dios está aquí. ¿No creéis vosotros que eso es un centro de atracción impresionante, apabullante? Dios aquí, en medio de nosotros, para nuestro uso y para nuestro disfrute.
para ser bendecidos como solo Él puede hacerlo. Y queridos, Jesús ha venido para cumplir esta profecía de Isaías. Jesús nos enseña los caminos de Dios. Él es el verbo de Dios encarnado, la palabra de Dios hecha carne. Jesús nos dice a cada uno de nosotros, ven, sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha mi voz y tú vas a andar en la luz de la vida. Yo te voy a mostrar realmente por dónde. Y la verdad, queridos, no sé hasta qué punto somos conscientes de lo que significa que Él esté aquí, que podamos contar con su enseñanza, o con que Él genere en nosotros el deseo de obedecer, que despierte en nosotros el anhelo por saber por dónde andar, que Él nos provoque la sed por conocer lo que es la justicia y la verdad. Es un maravilloso hecho que la iglesia es un centro de atracción único. Por eso, no te cortes, tráete aquí a cualquiera, porque Dios puede tocar a cualquiera, y yo lo estoy deseando de ver cómo el Señor toca y transforma a las personas como solo Él puede. Vale, hay aún más. La iglesia no es solamente un centro de atracción, sino que aquí leemos también en el versículo 3 que es un centro de revelación. Versículo 3, porque de Sión saldrá la ley, es decir, de la iglesia saldrá la ley, lo que ya está escrito, lo que es la palabra de Dios, dice, y de Jerusalén la palabra del Señor, que es otra cosa, eso es la palabra directa que habla a una situación que se desprende de la revelación y es aplicable a una situación concreta, es lo que en Corintios se llama palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Es decir, algo que tú no puedes saber, pero que Dios te lo dice. Como aquellos que después del mensaje vienen y dicen, pastor, ¿quién le contó a usted mi vida? Nadie me contó tu vida, pero hay palabra de conocimiento y de sabiduría que toca los corazones. A mí me gustaría citar a Henry Nouwen, un escritor cristiano. Mirad lo que él escribe, dice... A menudo queremos ser capaces de ver el futuro y decimos, ¿cómo será el próximo año para mí? ¿Dónde estaré dentro de 5 o 10 años? No hay respuestas a estas preguntas. En la mayoría de los casos solo tenemos la luz suficiente para ver el siguiente paso, lo que tenemos que hacer en la próxima hora o al día siguiente. El arte de vivir es disfrutar de lo que podemos ver y no quejarse de lo que queda en la oscuridad. Cuando somos capaces de dar el siguiente paso con la confianza de que tendremos suficiente luz para el paso que sigue, podemos caminar por la vida con alegría y sorprendernos de lo lejos que llegamos. La iglesia como centro de revelación. Mira, la gente, ¿dónde busca revelación, queridos? Decídmelo, ¿dónde? En el horóscopo, ¿vale? En las estrellas, en las cartas, en el espiritismo, o en donde sea. La iglesia tiene revelación. Mira, voy a hacer una revelación. Si tú vas por los pasos que Jesús te muestre, vas a tener una vida completa. Y no vas a ansiar nada que los otros puedan tener. Y tú vas a estar completo o completa en Él. ¿Eso dónde lo lees tú? ¿En un horóscopo? No, la palabra lo dice. Y sabéis, Dios te dice hacia dónde ir. Él te dice qué hacer. Él te dice qué dejar. El Señor pone de manifiesto su voluntad para todos los tiempos por medio de su ley. Esa es la palabra revelada, que es la Biblia. Y mira, ¿queremos saber cómo llevar bien una relación matrimonial? ¿Quién quiere? Todos los casados, ¿no? La Biblia nos enseña. ¿Queremos conocer a Dios? La Biblia nos lo enseña. ¿Queremos gobernar nuestro dinero con sabiduría, educar a nuestros hijos con sabiduría, rendir adecuadamente en el trabajo, etcétera, etcétera? La Biblia nos dice cómo hacerlo. ¿Deseamos hacer el bien? La Biblia nos dice cómo. La ley del Señor nos revela el cómo y el porqué de una vida sabia. Es un lugar de revelación. Dale las gracias al Señor.
Amén, Señor, amén. Ahora bien, también podemos recibir en la iglesia o por medio de la iglesia palabra del Señor. Eso es una palabra concreta para la situación que nosotros estamos pasando. En la carta a los Corintios se nos habla, como antes dije, de palabras de sabiduría y también de palabra de conocimiento. Es decir, una palabra ex profeso para nosotros, para cuando no sepamos por dónde tirar, o una palabra que va más allá de lo que podemos reconocer. La iglesia ideal, amados, es un verdadero centro de revelación y podemos reconocerlo como tal. Mira, el otro día alguien dijo, ya no me acuerdo ni quién fue, sí, fue Rey Matos, que a Dios le gusta que le pregunten, que le hagamos preguntas. Hagámosle preguntas, porque la iglesia es un centro de revelación. Aquí lo leemos en esta descripción de Isaías. La gente no sabe miles de cosas que nosotros sí sabemos, porque la palabra nos enseña. Por ejemplo, ¿cómo puede la pobre gente en la calle saber que no deben de avalar ningún préstamo a nadie? Muchas veces los cristianos avalan, está prohibido en la Biblia. ¿Cómo lo van a saber los pobrecitos? Pues si no leen la Biblia, no lo saben. ¿Cómo van a saber que la mujer es un vaso frágil? Viendo a las ministras que tenemos. ¿Cómo van a saber que Dios guarda el camino de los suyos? ¿Cómo van a saber de sus maravillosas promesas? Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 13:11. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Maravilloso. Tenemos aquí un centro de revelación. El mundo está envuelto como en una niebla gris y profunda que no los deja ver más allá de su corto horizonte. Nosotros sabemos que nos espera la eternidad. El Espíritu Santo nos fortalece, nos enseña, nos anima, nos consuela. Alabado sea el Señor. Qué bueno es saber que el Espíritu está aquí y que lo va a hacer. Es una revelación total, bonita. Daniel 2, 8 y 22, 28 y 22. Hay un Dios en el cielo, dice Daniel, que revela los misterios. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bonito. No andamos en la oscuridad en la que anda el mundo. Aleluya y gloria a Dios. A ver, ¿quién me acompaña? Aleluya y gloria a Dios. Mira, la voluntad de Dios no es para nosotros un laberinto inaccesible, sino una posibilidad que nuestro Padre nos ofrece. Yo creo que el mundo daría lo que fuese para estar en nuestro lugar y saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien y lo que no, y si es hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia donde se debe de ir. Es posible que al escuchar esto te surja alguna que otra duda, porque no estás tan seguro en cuanto a tu futuro ni en cuanto a la voluntad de Dios. Pero escúchame, la clave está en nuestro texto. Para que el pueblo de Dios, su iglesia, los que Él ha llamado, puedan llegar a gustar estas posibilidades tan increíbles, es necesario, absolutamente necesario, indiscutible, para dejarlo bien claro, que se cumpla antes el versículo 5 de nuestro texto. Fijaos lo que pone. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Eso significa que antes de vivir o de poder experimentar el ideal de iglesia, eso es la que el Señor quiere y posibilita, hay que venir y hay que caminar en su luz. No sé si os acordáis de ese versículo, si antes se citó del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y no es una lámpara de 2000 vatios LED. Se está hablando de una lámpara de aceite. Y la palabra del Señor nos muestra el próximo paso. Y nosotros lo damos y por fe sabemos que después de ese no está el precipicio, sino que el Señor nos va a mostrar el otro paso y el otro. Pero tenemos que andar en la luz del Señor. Nosotros no podemos tener una vida de disipación,
hacer lo que queremos y pensar que el domingo nos toca la lotería cuando vamos a la iglesia. Eso así no funciona, sino que hay que andar a la luz del Señor, porque si no venimos aquí todos ofuscados y ni siquiera captamos lo que Dios nos está queriendo decir ahora. La iglesia es un centro de revelación único y maravilloso, pero es también un centro de paz. Eso es precioso que lo diga el texto también. Versículo 4. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No sé si alguno de vosotros conoce esa figura tan preciosa que forjaron en la antigua Unión Soviética, el país más comunista del mundo, y cogió este texto y se ve ahí un hombre con un arado y con un martillo forjando una hoz o algo así. Está cambiando, ¿no? Es este versículo. Ay, queridos, ¿no? La iglesia, el pueblo del Señor, es un centro en el que se genera paz, y eso es algo muy maravilloso. Hay mucha gente que viene a la iglesia y nota la paz del Señor. Nosotros no, porque estamos ya tan acostumbrados que más o menos está bien que la gente te salude, te dé besitos, está bien, ¿no? Pero no es normal. La paz del Señor está de alguna manera aquí dentro, ¿no? La paz se vive a diferentes niveles, claro está, pero el que se me antoja muy importante por su cercanía es el de la paz entre las personas. ¿Sabes? Si por ejemplo el Yemen y Arabia Saudita tienen una guerra, y de hecho tienen una guerra, o están en paz, eso apenas tiene una influencia en mi vida. Pero lo que mi corazón sí que me pide es que yo tenga paz con los que me rodean, con los que tengo más cerca, que tenga paz con Dios, paz con mi cónyuge, paz con mis hijos, paz con mis compañeros, paz con el resto de la familia, paz conmigo mismo. Y para que la iglesia pueda ser reconocida como un centro de paz, mucho, si no todo, va a depender de la paz y la luz de Dios que nosotros mismos reflejemos. Una persona que tiene paz, tú lo notas. Y uno que está estresado, igual que lo notas, ¿no? Uno que viene peleado de casa, se lo notas. Y mejor no le preguntes cómo estás, porque lo haces mentir, para que te diga bien, ¿no? Jesús nos hizo una hermosísima promesa en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, no se angustien, no se acobarden. No es necesario. Jesucristo con esa promesa nos sostiene y es el que puede coronar de paz cualquiera de nuestras relaciones a pesar de todo lo que nos rodea. Mira, Él nos puede dar paz con Dios. Para eso murió en la cruz. Para que nuestros pecados puedan ser perdonados y podamos reconciliarnos una y otra vez con Él. Él puede darme paz con mi cónyuge. Claro que sí, porque Él es el único que me da fuerzas para que yo no deje que el sol se ponga sobre mi enojo. Y ahí Él trabaja y va limando y va haciendo su trabajo y yo me puedo poner el ropaje de la nueva naturaleza en Cristo y las relaciones mejoran. O Él nos puede dar paz con todos los demás. En Romanos 15, 7 leemos, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo os aceptó para gloria de Dios. ¿Cómo voy yo a estar en guerra con nadie si Dios me ha perdonado y está en paz conmigo? Eso me obliga, me pone de rodillas y yo tengo que buscar la paz con los demás o conmigo mismo, ¿no? ¿Os acordáis que Pablo tenía o estaba en guerra con su propio pasado y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente luego añade, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, en Jesucristo hay perdón. Puedo llegar incluso a perdonarme a mí mismo. Y eso es tremendo, queridos, porque es el perdón más difícil. Perdonarte a ti mismo, tus errores, tus fallos, que son generalmente reiterativos. Amados, no hay paz
que pueda esquivar el gran poder del Señor para generarla en medio de su iglesia. Somos no solamente un remanso de paz, sino generadores y portadores de paz donde quiera que nosotros vayamos. ¿Quién dice amén? Amén. Me gusta ese amén. Es un poco turbio. Venga. Decid amén. 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 Paz. Mirad, queridos, yo no sé en medio de qué estás tú. A mí me encantó esta foto porque no importa lo que esté pasando, Dios, en medio de su iglesia, te da paz. La iglesia es un centro de paz. De esa manera, la iglesia se convierte en un centro de peregrinación al que la gente son magnéticamente atraídas, como dijimos antes. La gente correrán para recibir revelación y a la vez paz. Queridos, ¿no creéis vosotros que le debéis eso a la gente que os rodea? ¿A vuestros familiares? ¿A vuestros conocidos? Porque si ellos han de llegar a tener paz con Dios, si ellos han de tener una revelación de parte de Dios, el Señor dice que de Sión saldrá, de su iglesia saldrá. Y este es el sitio más adecuado para que la persona llegue a ese conocimiento, a esa revelación de Dios y a esa paz que Él solo puede dar. Y repito lo de antes, tanto depende de la paz y de la luz de Dios que nosotros mismos reflejemos. Mira, a veces uno se puede conformar con vivir una vida cristiana más o menos mediocre, así como todo el mundo, más o menos, con tus cositas para aquí y para allá. Pero no. Nosotros tenemos que llegar a otro sitio. La iglesia descrita aquí es la iglesia que el Señor quiere formar en este lugar. Y yo lo vuelvo a repetir, tenemos que poner una base tremendamente bíblica, tremendamente santa, tremendamente conocedora de la palabra, para permitirnos el lujo de decirle a Dios, Dios, ahora queremos muchas conversiones y queremos que esta iglesia reviente y seamos los domingos 3.000 personas adorándote. Eso el Señor no lo puede dar a una iglesia carnal o a una iglesia que va dando tumbos, sino que el Señor lo da a la iglesia tal y como Él la concibe, porque si no, van a venir personas aquí y les vamos a hacer daño y los vamos a espantar. Entonces, queridos, os ruego que vayáis a Isaías 2 en casa y leáis esos 5 primeros versículos y penséis, Señor, o le roguéis al Señor, Señor, haznos eso, conviértenos precisamente en eso. ¿Qué es lo que buscan los que nos rodean, a veces sin saberlo? ¿Qué es lo que ellos pueden encontrar? Aquí ellos pueden encontrarse con Dios, con los caminos de Dios, con sus principios, con su palabra, con su justicia en Cristo. Y eso, queridos, cuando la gente lo sepa, eso va a ejercer un magnetismo sobrenatural y va a transformar vidas, va a generar vidas, va a reorganizar vidas de personas que se saben perdonadas y que caminan a la luz de Dios. Y mira, yo quiero que como iglesia nosotros seamos sencillamente parte de ese mover. Yo me moriría de celos si en otra iglesia pasa eso y aquí no. Pecaría un montón. Celoso, verde, todo así. Queridos, ¿lo queremos o no lo queremos? La posibilidad está dada. Ese es el ideal que el Señor muestra en cuanto a la iglesia. Un centro tremendamente atractivo, un lugar donde su palabra se revele, se manifieste y donde las personas encuentren ante todo paz con Dios y luego con todo lo que los rodea. Ojalá que el Señor siga trabajando y siga dirigiéndonos en una dirección que nosotros no podemos hacer, porque Él edifica la iglesia, no nosotros. Pero si nuestros corazones están predispuestos, la obra del Señor se verá y se verá más antes que después. Os quiero invitar a que leáis, por favor, para el próximo mensaje, todo lo que sigue aquí en el texto, en el capítulo 2, capítulo 3 y el capítulo, hasta el capítulo
3:15. Leedlo todo eso, por favor. Y entonces el domingo que viene, cuando vengáis, estáis ya preparados para ver lo que el Señor quiere decir. Amén.